Voy a grabar lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. Preparé la revisión siguiendo un orden práctico, que entiendo que es el que quizás más les pueda ser de utilidad, que dice relación directa con los temas que de alguna manera uno esperaría que ustedes tuvieran presente para esta evaluación. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, lo primero que voy a pasar y repasar, y se los voy a ir mostrando quizás simplemente haciendo referencia a los PPT. Después vamos a ver los temas de la primera prueba. Vamos a repasar un poco de todo esto que vimos en la primera prueba que podría ser lo más relevante. Y después de eso nos vamos a meter en repasar ejercicios que tienen que ver con cálculo o con lógica. ¿Está bien? Para entender la lógica que podría estar detrás de alguna de las preguntas. ¿Se entendió? Entonces, más o menos, la idea es agarrar y decir, vamos a dedicarle unos 30 minutos no más para repasar los temas. Yo les hago una aclaración. eh, bueno, todos saben de la situación de mi señora y yo le he jurado a mi señora que los fines de semana se los voy a dedicar predominantemente a ella y por eso voy a tratar de compactar tanto lo que sería algunas explicaciones fundamentales y algunos puntos de referencia que deberían ser importantes que si yo estuviera a esta altura del partido serían los que yo repasaría para la prueba. ¿Está bien? Ese va a ser más o menos el enfoque. Todo lo que se presente como ejercicios que tengan que ver con ejercicios de cálculo, una de las cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es que no se va a preguntar la misma pregunta. Es decir, se puede llegar a hacer una pregunta, claramente si la estoy poniendo sobre el mismo concepto, pero bajo ningún concepto va a ser el mismo ejercicio que estoy presentando en la clase. Con lo cual, ejercicio presentado es el ejercicio que no se va a presentar igual. No quiere decir que no se presente el mismo concepto, pero sí no va a ser estrictamente igual el planteo que se va a hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, hagámoslo lo más interactivo posible para que a mí se me haga entretenido. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué se podría preguntar de la primera parte? Obviamente, eh, esta fue la pregunta o este fue el tema donde hubo que hacer el pareo de conceptos. ¿Va a haber preguntas de pareo de conceptos? No lo sé, porque tiene que ver con, no lo sé, y usted va a decir, pero ¿cómo no lo va a saber usted? No lo sé, porque tiene que ver con cómo se selecciona el pool de preguntas que se arma. Entonces, en función de cómo es el pool de preguntas que se arma, podría llegar a haber alguna pregunta sobre la primera parte. Ahora, si va a ser en pareo o va a ser una pregunta lógica, no lo sabría decirle porque tiene que ver con cómo se arma el peso. Si el peso de las preguntas más de tipo, recuerden que ahora empiezan a aparecer preguntas de comprensión alta, ¿está bien? O preguntas de comprensión, o preguntas que incluso podrían haber una o dos de análisis, dependiendo de cómo está armado el esquema. Entonces, en función de eso, si hay mucha pregunta de esa, probablemente vaya a haber pregunta más de tipo lógica respecto a estos temas. Pero sí, no sé si están viendo. Díganme si están viendo la presentación. Sí, creo que sí se ve. Perfecto. Esto es un solo concepto. Y la pregunta, si hay alguna pregunta de pareo, lo que se va a buscar es si este entendimiento general está. ¿Está bien? Y entonces se podría llegar a hacer el entendimiento de pareo respecto de estas. Acá es importante que entendamos claramente cuál es la diferencia entre estos conceptos. ¿Está bien? El concepto de etiología, que ahora lo hemos ido viendo bastante en profundidad. Entender, porque ahora yo tengo la suerte que yo les podría preguntar a ustedes específicamente de lo visto hasta ahora o de lo visto hasta ahora. ¿En qué categoría podría caer una enfermedad como un EPOC? ¿O en qué categoría podría caer una insuficiencia cardíaca derecha? De todas esas que están ahí, ¿qué tipo de enfermedad sería? ¿Está bien? ¿Se entiende? O decirles un linfoma de Hodgkin. O más fácil todavía, un asma atópico, predominantemente alérgico. ¿Cuál de todas estas enfermedades podría llegar a ser? Y les podría poner estas distintas enfermedades y que ustedes me puedan llegar a decir de qué tipo se trata.
con lo cual estaría respondiendo a la pregunta de cuál podría ser la categorización de enfermedades o cuáles no podrían ser y específicamente estar preguntando. Lo digo como para que entendamos que esto hay que vincularlo, no hay que estudiarlo de memoria. Es un buen ejercicio el agarrar y decir eh, qué pasa o qué no pasa. Lo mismo, por ejemplo, fíjense en esta parte. Las manifestaciones de las enfermedades pueden incluir hipofunción o hiperfunción o aumento en la función mecánica, por ejemplo, la convulsión. Fíjense que absolutamente yo les podría preguntar hoy si en el caso concreto de la respuesta a la hipertensión, la respuesta adaptativa a la hipertensión sostenida que lleva a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, eh, ¿qué tipo de manifestación es? ¿Hipofunción o hiperfunción? Iber, Hiper, perfecto. Porque encima coincide en este caso que te estoy diciendo la hipertrofia con la hiperfunción. Pero se entiende claramente que podríamos estar vinculando los temas específicos que vemos de sistema con las que vimos al principio. Y en realidad la pregunta es como que en realidad es más del módulo uno que una pregunta del módulo de específicamente cardiovascular. ¿Se entendió eso? ¿O se entiende ese planteo? sí, profe. ¿Sí? Entonces, claramente es como que si voy a repasar el módulo uno y lo voy a ver, no es para memorizar, sino específicamente para empezar a decir, ok, veamos cómo este tema. Fíjense que, miren esta, rápidamente, si yo les dijera, señores, resulta que tenemos un montón de estudiantes en la sala que son fumadores, ¿está bien? Son fumadores. Y son fumadores que si los proyectamos en el tiempo van a seguir fumando mucho durante toda su vida. ¿Está bien? Y finalmente van a terminar con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este momento, que son estudiantes de 20 a 25 años, y entendemos que están desarrollando ya un proceso patológico que les va a afectar su función pulmonar, entonces, ¿en qué fase podríamos decir que están? Mírenlo. Hello, hello. Esta puede, Puede parece ser que... ¿Eh? exposición, ¿El si es resto? de ¿El 5 años. resto? ¿Se anima? Claramente, a ver, ¿es latente? ¿No hay signos o síntomas evidentes, pero ya están enfermos? Todavía no podemos decir que ninguno de los fumadores que están en la clase todavía tengan alguno puede ser un tosedor. Entonces ahí podríamos decir, ok, empezó a toser, tose. Ah, bien, prodrómico. No hay signos y síntomas, pero está. O está en la exposición, se está exponiendo, está empezando a tener el problema. Es decir, está con el agente causal, lo tiene, perfecto, y está expuesta, pero todavía no llegó a ninguna. Distinto si yo les dijera, mirá, le tuvo una bronquitis, está haciendo episodios sistemáticos de bronquitis aguda. Cada tanto tiene demasiada. El médico le dice, mira, usted está teniendo una bronquitis cada 3 o 4 meses. ¿Está bien? Incluso fuera de la época de invierno y fuera de la época de alergenos. Y usted sigue haciendo bronquitis. Mm, mm. ¿Se Ahí, entiende lo que... ¿Sí? ahí estaría en exposición, el ejemplo que acaba de dar recién. No, justamente no. La exposición es que ahora están fumando y son jovencitos y son tan jóvenes que no se nota. El que te acabo de decir, movete más abajo, ya tuvo enfermedad, ¿está bien? Tuvo una bronquitis, se cura, ¿está bien? Y se curó. No es la tos que te dije antes. Pensá, ¿la tos dónde la pondrías? Empieza a tener una tos productiva. Pero, La fase latente, ¿cómo? la fase latente.
Claro, es que ya tiene tos productiva. Fíjate, en la fase latente dice no hay síntomas y signos. Y yo te estoy diciendo tiene tos productiva. ¿En cuál caería? Es leve, se le pasó. Sí, la Pro- del bronco. ¿Está bien? Distinto es que te digo, no, hizo un episodio de bronquitis aguda. Le tuvimos que tratar. ¿Está bien? Se curó, pero hizo una bronquitis aguda y encima te dije, no fue en el invierno y no fue en primavera. Raro. Las bronquitis habitualmente son en invierno, cuando son infecciosas, ¿está bien? O son en la época de primavera porque son por atópicas. Pucha, ¿y usted fuma? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuánto pucho al día? 20. Ups. Hizo una fase aguda de una bronquitis. ¿Se entendió el resto? ¿Más o menos? Entonces la fase aguda es la de la bronquitis, que Claro, fue es una en... fase aguda. Y vos fíjate que acá claramente, cuando decimos, acá estamos hablando ya de ya pasó la fase aguda. Todo el tiempo tose, ya lleva 20 años fumando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo, o lo que estoy tratando de darles a entender, es que puede haber preguntas que tengan que ver con las manifestaciones al principio, que no necesariamente yo las haga como preguntas simples, o mejor dicho, las voy a hacer como preguntas simples, pero eh, que ya estoy preguntando sobre los temas del inicio, pero porque los tendríamos que saber para las preguntas superiores. Lo mismo, señores, estamos con un paciente que presenta un conjunto de síntomas y signos y se los describo. Le describo. Este paciente tiene bla, 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 bla. Y en los enunciados le pongo, por favor, identifíqueme, hablando en el contexto de fisiopatología, ¿cuál es la frase que mejor describe la situación del paciente? Y no les pongo, y en uno les pongo la palabra síndrome. Y te dije síntomas, signos, y te describí los síntomas y signos. En realidad, yo te estoy haciendo una pregunta sobre esto, aun cuando la pregunta probablemente sea de cardiovascular o de respiratorio. ¿Se entendió? Sí, profesor, entendió. Entonces, es bueno repasar los temas iniciales pensando en que, pucha, esto era la introducción a la fisiopatología y por lo tanto, qué suerte porque así voy identificando cada etapa y la puedo llegar a ver claramente cuando me pregunte algo específico de fisiopatología cardiovascular. Fíjense que tenemos la suerte de que estas preguntas podrían ser de cáncer, ¿eh? Podrían ser de sangre, podrían ser de respiratorio o de cardiovascular completo. Porque puedo hacerte una pregunta para decirte, mire, ¿en qué etapa clínica podría estar este paciente? Entonces, tenemos todo esto de la fisiopatología, yo diría el concepto de estrés y el concepto, esto es fácil, ahí llegamos con la primera parte. Vamos con la segunda. Por ejemplo, Connie está atacado con toda la alergia total. Salud, salud. Exactamente. De tejidos, ¿qué se me puede ocurrir preguntar de la clase de tejidos ahora que vimos todo lo que vimos? Pónganse a pensar, la clase última que vimos. A mí se me podría ocurrir preguntarles algo de las células. Sí, quizás. No se los estoy mostrando, perdón. Voy ahí. Pero lo más probable es que uno estaría tentado, porque hay alteraciones específicas de la célula que yo puedo hoy empezar a tener, ¿está bien? Pero también tengo la gran ventaja de que lo que podría entrar a preguntar para evitarme hacer dos o tres preguntas al mismo... ¿Lo están viendo al PPT o no? Sí. Y sí se ve. No están. Entonces, esto de la célula, hay cosas específicas que podría preguntar. ¿Está bien? Pero fíjense cómo acá probablemente, porque hay cosas que acá las vamos a estar viendo en algunos otros temas, esta parte, nada. O mejor dicho, hay mucho que preguntar. Pero en tejidos, de tejidos puede haber mucho. ¿Está bien? De tejidos puede haber mucho porque específicamente, obviamente acá aparecieron los tejidos. De hecho, en el bronquio, yo los otros días les decía, fíjense las características que tiene en el árbol respiratorio superior, las diferencias de los tejidos.
y en el PPT de respiratorio específicamente se hace énfasis en las diferencias que tiene. Entonces, claramente uno podría estar preguntándote, ¿cuál sería la alteración que va a tener el tejido del bronquio en un bronquítico crónico? ¿Está bien? Entonces, acá uno entra a decir, ok, ahí empieza la diferencia. ¿Tiene glándulas? ¿No tiene glándulas? ¿Está bien? ¿Qué tipo de tejido es? Entonces, esta parte es bueno repasarla, de nuevo pensando y fundamentalmente viniendo a esta parte donde decimos, ok, pero ahora estamos en fisiopatología. Y por lo tanto, Conis lo que va a tratar de entender es si hubo una enfermedad que es aguda, ¿qué tipo de respuesta terminará habiendo del tejido? Si es aguda. De todas estas palabritas que están ahí, de todas estas que están acá, de estas, ¿cuáles serían Irreversible. las que estarían y cuáles serían las que no estarían si yo dije es una enfermedad aguda? O sea, no es... Irreversible no estaría. ¿Cómo? ¿Cuál no estaría? Vamos por lo más fácil. ¿Cuál no estaría? Dale, Leslie, yo hablo después. Es aguda. Acuérdense que lo agudo es algo que... ¿Cuál es la gran diferencia con las enfermedades agudas en general? Que son de corto plazo y que tienden a resolverse. Y por lo tanto acá la lesión celular que deberíamos teniendo generalmente sería una lesión celular reversible. O puede ser irreversible y haber necrosis, ¿está bien? Y reemplazada por un tejido nuevo, pero generalmente no va a ser tan cicatrizal en la primera aguda. Entonces uno estaría tentado a decir, lo irreversible no se va a dar tanto. Y por lógica me voy a estar moviendo más entre estrés, adaptación, lesión celular, reversible. ¿Sí? Ese es el circuito que más nos vamos a estar moviendo. Y lo que sí automáticamente tengo que pensar es en todo esto, que es lo que hemos estado viendo. Y hemos estado viendo este tipo de situaciones. Entonces, vimos hipertrofia en cardiovascular, un montón. Sí, sí, ¿Vimos sí. hiperplasia en cardiovascular? No, ¿por qué no? Porque es un tipo de tejido no susceptible a hiperplasia, porque no es un tejido que se esté en el cardiovascular, que estamos hablando del músculo cardíaco, entonces no están tan super susceptibles a que tengan células que estén en etapa reproductiva, que se reproduzcan tanto. Acuérdense que el miocito no se reproduce, de hecho, si se nos muere, estamos fritos, porque el infarto de miocardio no se reemplaza fácilmente. Entonces, el tema de hiperplasia no es tan factible que se dé. Sí es factible que tengamos hipertrofia y sí es factible que tengamos atrofia en algún caso, ¿está bien? En alguno de los casos. Entonces, acá uno empieza a decir, ok, puedo estar viendo todo este tema. Tipo de lesión, cuando les ven las patologías, ustedes están viendo estos tipos de lesión. Y específicamente lo hemos visto. Si me dijeran cuál es el tipo de lesión que produce, cuál es el estímulo lesivo que tiene la persona con EPOC. Empecemos por los no. ¿Cuáles seguro que no son? En el EPOC. Alteraciones nutricionales. No, perfecto. Esa no es. ¿Qué otra no es? Alteraciones genéticas. Tampoco, esa ni hablar. ¿Y sistema inmunitario? El sistema inmunitario en el EPOC puro, hay EPOC que pueden tener, deben venir de una patología específica, pero son más raros, ¿no? Son más raros. Entonces, nos estamos quedando, si se fijan, nos estamos quedando con que el estímulo lesivo puede ser. ¿Y cuál sería el primer estímulo lesivo que tiene el fumador? ¿Químicos? Químico. Incluso ustedes me podrían decir, Connie, agente físico, en realidad él no tiene un traumatismo, él no tiene aumento de la temperatura. Lo que tiene es un agente químico que en primera instancia produce lesión. Lo siguiente que tiene es sobre esa sensibilidad, agentes infecciosos. Y en tercera instancia, cuando ya tiene un problema cardiovascular, va a tener hipoxia. ¿Y vieron cómo los ordenamos? Si tiene lógica lo que hicimos al ordenarlo. Químico primero, bien.
Sí, porque toma nicotina, perfecto. Después, ¿qué pasa? Y eso lo susceptibiliza a que pueda tener bronquitis, claro, agente infeccioso. Y ese agente infeccioso también, a la larga, la combinación de esos dos termina llevándome a un esquema. Vuelvo a insistir, esto es solo para reforzar el tema de que ustedes tengan claro de que en realidad estos primeros temas que vimos los estamos viendo de nuevo cada vez que vemos una enfermedad. ¿Está bien? ¿Ok? Y acá, sí, acá se hace más fácil darse cuenta de esto, de lo que decimos, que la célula normal, que está bien, está piola, sufre un estrés, nicotina, se adapta, perfecto, hasta que llega un punto que tiene la incapacidad de adaptarse. Y cuando llega el punto que tiene la incapacidad de adaptarse, puede ser que la lesión celular sea reversible y por lo tanto se adapta, pero hay lesión. Pero como continúa el estímulo agresor, hay veces se llega a un punto de no retorno. ¿Se acuerdan cuando ayer los hice toser o cuando los hice toser con la manito puesta en la boca para que ustedes supieran qué le pasa al EPOC cuando tose? Entonces fíjense, ahí llegó, estaba hasta ahí se la bancaba. Tosió fuerte, pero ya tiene la lesión. Se le rompe adentro algo, se le rompe el alveolo. Y ese alveolo se restituye con un alveolo que cicatriza. A ver, ¿les hace sentido el que estamos viendo estos temas que vimos antes, pero ya ahora los estamos viendo en cada punto que estamos viendo y que son factibles de que ustedes lo único que tengan que decir, ah, bueno, repasemos, porque en realidad todo esto lo vi ahora, ¿está bien? Fíjense que, por ejemplo, hablamos de principales causas de lesión celular y acá vemos que están los agentes, la privación de oxígeno y está la hipoxia, acá, ¿no? Acá está, en este punto. Privación de hipoxia y isquemia. Y yo les diría, señores, odami isquémico y reperfusión, ¿en qué ejemplos de estos temas específicamente vemos que hay privación de oxígeno? Un infarto miocardio. En el infarto agudo de miocardio, en la isquemia coronaria, en la embolia. Movete del puro tema del corazón con el infarto y pensá en una embolia. Tuvo un émbolo, tuvo una embolia pulmonar, tuvo una embolia que surgió del corazón izquierdo y tuvo una embolia en los dedos del pie y se le necrosó el dedo del pie. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Había una pregunta ahí o no? Bueno, esto es más específico, hipertermia, hipertermia. Bueno, acá tiene que ver con que veíamos los mecanismos de lesión. Y esto es importante porque terminamos dándonos cuenta que al fin de cuentas, esto que está acá, ¿con qué lo relacionamos que lo estuvimos viendo los otros días? Y que yo les dije, mire, si no lo terminan sabiendo a esto, no van a probar. Como profe, disculpa. Claro, esta diapositiva, que parece una diapositiva sacada de contexto, vos fíjate que dice isquemia en la mitocondria, que te lleva a que tengas fosforilación oxidativa, porque disminuye el ATP, baja la bomba de sodio, tenés glucólisis anaeróbica y también tenés que se producen lesiones irreversibles. Pero quedémonos en lo del medio. ¿Qué tema hemos estado hablando muy frecuentemente estos días que tenía que ver con lo que aparece ahí en glucólisis anaeróbica? Que baja el glucógeno porque se consume, que eso lleva a aumento del ácido láctico y nos lleva a disminución del pH. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la acidosis, ¿ok? Y estamos hablando de una acidosis en lo particular que es la acidosis metabólica. La persona que termine teniendo una insuficiencia cardíaca va a estar en acidosis. ¿Es respiratoria? No, es una acidosis porque él no recibe suficiente cantidad de oxígeno. Al no recibir suficiente cantidad de oxígeno, esa persona lo que hace es aumentar, se va por otra vía, produce ácido láctico. El ácido láctico no es un ácido volátil, es un ácido no volátil y ese ácido no volátil termina produciendo una acidosis. Si bien la acidosis como tal la empezamos a ver los otros días, lo que estoy diciendo, este tema es el que me genera un tipo de mecanismo.
cuando repasamos tenemos que tener en cuenta. Y llegamos a este tema, con este tema, ustedes se imaginarán de que este tema lo hemos estado viendo permanentemente, inflamación y las etapas de la inflamación. Este tema es un tema central, es un tema de repaso necesario, muy necesario, porque a su vez es un tema importante para lo que ustedes van a hacer en la vida. Entonces, en este tema probablemente sí haya muchas preguntas, todo lo que tiene que ver con tejido e inflamación. No tanto con repasar todo lo de las células, saber la mitocondria, saber qué hace la mitocondria, yo diría que no es tan relevante. Pero si se fijan, entender el contexto general, ¿está bien? El contexto general de lo que es la parte inicial, sí. Entender el contexto de los temas pasados, sí. Ni que hablar de homeostasis, porque hemos estado hablando de homeostasis permanentemente. Por lo tanto, el hacer una pregunta de homeostasis es como de cajón y es fácil. No la voy a presentar a la presentación porque creo que me lo entienden absolutamente. Yo lo que sí podría estar haciendo es decirles, por ejemplo, y mirar esta específicamente y decirles, señores, hablemos ahora hablando de un paciente que tiene una hipertensión, ¿está bien? Hablemos de una hipertensión y al hablar de la hipertensión, díganme y les describo el caso y les digo, veamos, ¿cuál es el estímulo? ¿Cuál es la condición controlada? Les pregunto, ¿cuál es la condición controlada? ¿Está bien? ¿Cómo se regula? ¿Dónde está el centro de control? ¿Cuáles son los efectores? ¿Está bien? Y en lo particular son todos ejemplos que hemos visto, con lo cual no debiera ser mayormente complejo el poder establecer cuál es el mecanismo de control que actúa en cada uno de estos casos. ¿Se entendió? Paso rápido lo de homeostasis porque no creo que sea, a ver, no es que no sea importante, sino que creo que sobre homeostasis en lo particular hemos hecho mucha referencia permanentemente. Después tenemos que no lo que vimos en tejidos, y por eso la importancia de que lo entiendan, y hubo mucha gente que no le fue bien en inflamación, lo que terminamos viendo después es que aparece otro tema en el que profundizamos en inflamación. Es decir, nos metemos de cabeza en el tema de inflamación y profundizamos mucho en inflamación y profundizamos mucho en distintos tipos de inflamación, repasamos bichología para luego empezar a ver cuáles son los conceptos claves que tenemos en el tema de la inmunidad. Y de nuevo, hemos visto mucho inmunidad, ¿está bien? Y hemos visto temas que tienen que ver con los distintos aspectos de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En esto hubo gente que tuvo bastante dificultad y por lo tanto va a haber preguntas sobre esto específicamente para reforzarlo. Los temas que hemos visto, en cuál de los cuatro temas, sangre, cardiovascular, corazón, circulatorio o respiratorio, uno se podría decir va a haber mucho vínculo con inmunología y podríamos hacer que las preguntas sean de los dos temas al mismo tiempo, de esos cuatro temas, sangre, corazón, circulatorio o respiratorio. Respiratorio. El respiratorio hay mucho por la inmunología, por la... Está bien, muy buena. Sí. ¿Y en qué otro más? Circulatorio. ¿En? ¿Cuál, Leslie? Circulatorio. En circulatorio, vasculitis, también lo hay. Fíjense. Perdón, ¿y en sangre? ¿No habrá mucha superposición de preguntas con inmunología? Sí, también. ¿Se entiende? Es decir, no hace falta hacer una pregunta de inmunología. Puede que esté en sangre, pero sí es importante ir a repasar el concepto de inmunología para tener claro, yo ayer lo decía, señores, tenemos un paciente que en sangre tiene aumentada la inmunoglobulina E. Ah, tiene la E aumentada. Sí, ok. ¿En qué tengo que pensar? En un trastorno alérgico. Pero vos sabés que tiene aumentada la inmunoglobulina E y tiene los eh, eosinófilos altos. ¿Qué tiene alto? Los eosinófilos. ¿No tiene los neutrófilos altos? No, tiene los eosinófilos altos. ¿Y tiene inmunoglobulina E? Sí. ¿Y este chico, por ejemplo, se rasca mucho el ano? Sí. ¿Y esto le pasa mucho después de defecar? Sí. ¿Y usted le prestó atención, mamá, al niño cuando defeca? No. Préstele atención y me avisa. Mire, doctor, tiene un montón de bichitos blancos que salen del ano cuando él defeca. Ok, su hijo tiene parásitos. ¿Estamos? ¿Sí?
¿Ok? Entonces, sí hay que prestarle atención, volver a repasar un poquito estos temas, porque pueden estar y claramente cada vez más aparecen en distintos temas. Fíjense, en en el caso que vimos los otros días, había leucocitosis. ¿Sí? Había leucocitosis. Y uno se preguntaría, ¿leucocitosis a expensas de qué? ¿Cuál es la serie blanca que está aumentada? Si la serie blanca son neutrófilos, perfecto, es una infección, no nos tenemos que preocupar. Si hubieran sido linfocitos la serie blanca, tendríamos que haber pensado en otra cosa distinta. Porque un adulto con EPOC, fumador crónico, donde su pulmón ha sido permanentemente agredido y encima él tiene una linfocitosis, yo de cabeza voy a empezar a pensar más en un problema cancerígeno y no infeccioso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Entendió. Perfecto, muy bien. Entonces, este tema hay que repasarlo en esa lógica. Yo les diría que volvemos a aparecer, vuelve a aparecer el tema de la respuesta inflamatoria y se vuelve y acá profundizamos en la respuesta inflamatoria. Acá nos vamos más, nos metemos en la respuesta inflamatoria. Y acá es más fácil hacer la relación, ¿está bien? Es más fácil entrar a preguntarles, oigan, ¿en qué momento de la etapa inflamatoria está un paciente que tiene tal lesión? ¿Está bien? Es más fácil tratar de hacer la relación como tal. ¿Qué pasa? Salen, entran. Este tema, yo les garantizaría que va a haber preguntas de este tema, por la sencilla razón de que es súper importante el que ustedes sepan, porque ustedes van a ser enfermeros, ustedes van a curar heridas, y por lo tanto de la curación de heridas esto tiene mucho que ver. ¿En qué etapa está del mecanismo adaptativo? Si me preguntan, esta diapositiva es una diapositiva sobre la cual uno busca entender si entienden, sea que yo me pare en la función, en el tipo de origen o en la denominación. Y uno hace preguntas para entender si entendieron esto. ¿Está bien? Lo mismo, eh, ¿qué tipo de inflamación es la que se presenta en este caso? Y les pongo el mismo caso que les puse los otros días para el caso. ¿Qué tipo de inflamación sería? ¿Cómo, profe? Para ¿Qué el caso? caso que vimos, el último caso que vimos, el caso del laboratorio 7, ¿qué tipo de inflamación es la que tiene el paciente? Crónica. Crónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces leyendo en crónica ahí, ¿qué células son las que él tendría aumentadas? Ahí lo dice, las mononucleares. El tema es que vos sepas cuáles son las mononucleares, porque en una de esas te cambio y en vez de ponerte mononucleares, te pongo los tipos mononucleares para que vos me digas cuál es. ¿Se entendió? Sí, o sea, sí, 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 entendí. Claro, nos tendríamos que ir a buscar más adelante cuáles son los tipos mononucleares y yo tener claridad de cuáles son las mononucleares. ¿Sí? Porque Claro. no todas estas son mononucleares. ¿Está bien? Este linfocitos no, entonces me tengo que ir a buscar el tipo de célula y yo haber entendido bien cuáles son los tipos mononucleares. Bien, ok. Esto para repasar un poco el tema y por qué inflamación va a estar presente, ¿está bien? Y respuesta inflamatoria va a estar presente. Es decir, si ustedes me preguntan, Sergio, de las preguntas que vas a colocar que tienen que ver con la prueba solemne 1, ¿cuáles van a ser las que se van a repetir y las que tienen relación con este contexto que estoy? Algunas pavas que tienen que ver con el tema de si saben lo que es patología, etiología, etc., pero que tienen que saber, perfecto. Y después me voy a ir de cabeza a todo lo que tiene que ver con homeostasis, inflamación y cáncer. ¿Está bien? Porque esos son los temas más relevantes en los cuales debería, y yo los voy a necesitar en las próximas clases. Obviamente no van a ser preguntas tan simples como vimos antes, sino que nos vamos a estar centrando en esto, por ejemplo, que es, claro, si se cura, fíjense qué interesante, que acá viene, dice inflamación local, ah, perfecto, se curó, listo, volvió. Y ya está, disminuye la liberación de citocina y al liberar la citocina se desinflama. Qué bueno, pasó. Ojo, inflamación local. Se activan los polimorfos nucleares, se activan los fibroblastos y se activan las células mesangiales. Sigue la liberación de citocinas. Hay una inflamación sistémica. Ups, ups. Ahí empezó a complicarse la historia. Y si te fijas, en ese circuito todo eso termina con que la leucocitosis
la activación del complemento y la activación de la inmunoglobulina lo que hace es aumentar la liberación de citocina. Ah, Connie, entonces eso es una inflamación crónica en que entramos en un circuito vicioso donde sistemáticamente se está aumentando la agresión. Sí. Ah, ¿y por eso le decimos crónica? Sí, porque no se cura, al revés, se agrava. Ah, entonces eso podría ser la explicación que tenemos cuando tenemos una hipertensión sostenida que termina produciendo una respuesta, que es esta respuesta de la hipertrofia cardíaca y que a su vez hace que... Ahí tenemos un tipo de respuesta que tiene que ver con eso. No necesariamente inflamación. Si nos vamos al ejemplo del EPOC, es pura inflamación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque estos temas van a ser como que terminamos dándole vuelta al final para ver si lo entendimos bien o no lo entendimos bien. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? De Sí, profe. cáncer, de cáncer, yo diría que de cáncer, y de cáncer hay que entender que el cáncer es sumamente importante, y cáncer es importante no tanto por lo que estamos viendo ahora en los temas, porque yo para hablar de patología de cáncer de pulmón, yo diría, no, lo que tienen los chicos ya está bien, ellos ya sabrán después saber perfectamente bien, de acuerdo a lo que les hemos explicado, el tipo de cáncer que es o qué situación produce, no me preocupa, por eso quizás lo tenga que saber más un especialista. Pero sí es importante que tengan los conceptos generales de cáncer y uno buscará ver si los conceptos generales de cáncer los tienen bien internalizados, que es eso que estamos viendo ahí, ¿está bien? Sí podríamos tratar de empezar a hacer quizás alguna pregunta que tenga que ver con cómo lo estudiamos, pero no sé, no le veo. Esto está contenido, cáncer es autocontenido, no va a tener tanto referencia. Sí es importante que sepan lo de cáncer porque ahora vamos a empezar a ver otras enfermedades en las cuales el cáncer sí es relevante. Entonces, esa es un poco la mirada para allá. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver dos o tres ejercicios que tengan que ver ahora con ciertas cosas prácticas. Por ejemplo, eh, el tema que siguiente es sangre. ¿Está bien? En sangre, obviamente, qué suerte, porque volvemos a La suerte es que para ver sangre y para ver lo que vimos de sangre, en el ejercicio que hicimos en clase, volvimos a repasar todo lo que ya habíamos visto antes. Por lo tanto, es como que está sobreentendido que yo tengo que saber muy bien sangre. ¿Está bien? La tengo que saber muy bien, tengo que saber. ¿Cuál sería la principal particularidad y mi principal mensaje a ustedes? Es que tienen que saberse valores normales y recordar que les dije que se tenían que aprender valores normales. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque probablemente es lo que vayamos teniendo que interpretar. Y acá aparece la primera cosa. ¿Es lo mismo el hombre que la mujer? Para que lo tengan en cuenta y no se equivoquen en la confusión. No tienen que acordarse un solo valor. No vaya a ser que la pregunta sea hombre o mujer y les ponga un hematocrito. Y el hematocrito les dije, en el hombre, bla, 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 hematocrito de tanto. O hematocrito en la mujer de tanto. ¿Entendieron el mensaje? Que es absolutamente clarito, que acá lo que estamos viendo es que tenemos obviamente diferencias tanto en edad como en sexo y que sería importante que las entremos a tener en cuenta. Luego hablamos de los tipos de anemia, ¿está bien? Y obviamente quizás uno diga, ok, es un tema importante, lo vimos, lo tratamos de entender, les hicimos la referencia de si era microcítica o macrocítica, y esto podría ser una cosa importante, porque cuando una anemia era microcítica, ¿qué era el BCM? Volumen corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo. Teníamos glóbulos rojos que tenían un tamaño normal, teníamos glóbulos rojos que tenían un tamaño aumentado. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué tiene aumentado o disminuido su tamaño? Ajá, ¿qué tiene adentro el glóbulo rojo? Ah, tiene hemoglobina. Perfecto. Y si tiene poco hierro, ¿qué le va a pasar? Ahí la pregunta, Anemia. ¿eh? ¿Va a ser grande o Ane- chiquito el glóbulo rojo? Ah, más chico. O nada que ¿Sí? ver. ¿Estamos? Si ustedes me preguntaran,
yo les diría, déjenme buscarlo, que en cierta forma uno esperaría que lo que hubieran tenido más o menos claro, déjenme buscarlo para ponérselos, es que vimos, hicimos, incluso el caso, ¿se acuerdan del caso de, ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque lo vamos a repasar, pero ¿se acuerdan del caso de, de sangre que vimos? En la transparencia tenían esto, en la diapositiva tenían esto. ¿La están viendo? ¿Se alcanza a ver bien o la pongo más grande? La pongo más grande. Fíjense qué importante y fíjense qué fácil que sería hacer una pregunta. Señores, resulta que tuvimos un paciente con una anemia, tiene el recuento absoluto de reticulocito. ¿Qué carajo era el reticulocito? ¿Tenía núcleo? ¿No tenía núcleo? ¿Era el primero de la línea de formación o era el último de la línea de formación del glóbulo rojo? Preguntas que ustedes estarán haciendo. Pero lo vimos en sangre. El reticulocito era la última etapa de la línea de producción de glóbulos rojos. Era el glóbulo casi listo, el que se almacenaba y estaba listo para ser sacado a circulación, pero no estaba finalmente maduro. Tenía algunos aspectos que podían ser de inmadurez y que después podían determinar que ese glóbulo rojo saliera o no saliera en sangre. Cuando yo tengo alta demanda porque tuve un sangrado o porque tuve alguna situación que me hizo perder sangre de golpe, entonces lo que voy a estar teniendo es que voy a estar necesitando reticulocitos y entonces le digo a la médula ósea, che, quiero más glóbulo rojo y la médula ósea me dice, no tengo, tardo tanto en fabricarlo. Bueno, sacá, listo, largá los que tengas inmaduro. Y entonces fíjense qué piola que es que si yo les digo, tiene reticulocitos altos, seguramente es por pérdida excesiva de eritrocitos y puede ser o una hemorragia aguda o una hemólisis. ¿Se entendió? Ahora, si por el contrario los reticulocitos están bajos, ¿está bien? No puede ser por pérdida. Tiene que ser otra cosa. Y si es bajo y el tamaño del glóbulo rojo es chiquito, le falta hierro. ¿Tiene algún problema con el hierro? Probablemente tenga una gastritis crónica que le impide absorber bien el hierro. Ah, no, o no, o estos hiperveganos, ¿está bien? Que exageran tanto y encima no comen ni nada con hierro, porque la chicoria es amarga, la rúcula es amarga, ¿está bien? Lo verde que tiene hierro es amargo. Ah, no me gustan esas cosas. No como eso. Y encima lo como cocido. Ah, bueno, estamos fritos. ¿Usted toma alguna pastillita de hierro cada tanto? No. Tenemos un problema. Por eso tiene una anemia microcítica. Si por el contrario lo que tenemos es aumento de tamaño, puede ser otra cosa. Y puede ser que le falte fosfato, que le falte folato, ¿está bien? Y ahí tenemos una mielodisplasia con una anemia de las enfermedades o una anemia de las enfermedades hepáticas crónicas, que son las que participaban en la producción del ácido fólico. Entonces nos fuimos por otro lado. ¿Se entendió? Sí, profe, con esa tabla ayuda mucho para entenderlo. Sí. Y porque esta tabla tiene que ver con algunas cosas que, fíjate que viene que ver con eso. Entonces decimos, esa anemia puede ser aguda o crónica, perfecto. La que acabamos de describir, ¿es intravascular o extravascular? ¿Cuál sería la única que es intravascular de todas estas? Ah, la hemólisis. Es la anemia que se produce porque los glóbulos rojos se rompen. Ah, ¿y cuándo se da eso? Le acaban de hacer una transfusión de sangre al tipo. Ahí está, listo. Le hicieron una transfusión de sangre equivocada. Le pusieron un glóbulo, una sangre eh, de un factor RH distinto al de él y tuvo hemólisis. O tuvo un tratamiento con una droga y tuvo hemólisis. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. La otra cosa que tenían que tener muy en cuenta en todo esto son los mecanismos de adaptación que tenía que ver con lo anterior.
Y lo hemos hecho muchas veces el ejercicio esto. Si yo tengo hipoxia, que aumenta la producción de eritropoyetina. ¿Está bien? Entonces, incluso yo puedo medir eritropoyetina en sangre. ¿Está bien? Y encontrarme con esto. Eh, Cuando yo tengo anemia, ahí están los mecanismos con los cuales respondo a la anemia. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahí está la explicación del hierro. ¿Está bien? Y ahí está la anemia considerando solo el hierro. ¿Y qué mido? Mido el transportador de hierro. Entonces yo puedo decir, a ver, tengo una anemia y tiene el transportador de hierro disminuido. Ah, bueno, entonces es un sangrado crónico que al fin de cuentas tanto sangra que está disminuida la ferritina. Si está normal, yo podría hacer un estudio y decir, está normal la electroforesis y por lo tanto son algunos tipos de anemias crónicas o sideroblásticas, son las más complicadas de entender. Como ustedes no son médicos, no me preocupa que las sepan tanto, pero sí me interesa que entiendan el concepto de que la ferritina, qué hace la ferritina y qué es el concepto de cómo se va a dar, que lo vimos muy bien en el caso, ¿está bien? Cuando vimos el caso, lo vimos muy bien. Vamos a hacerlo enseguida el caso. Y ahí están descritas las anemias, ¿no? Y ahí están las descritas las anemias y las distintas anemias. Y por lo tanto, pregunta a ustedes, ¿habrá alguna pregunta de anemia? Posiblemente. Sí, Posible, pero en su proporción. Ustedes saben la. Entonces, si yo digo, ¿qué me va a preguntar Sergio? ¿O qué va a haber en pregunta para hacer? Y recuerden que estas preguntas, siendo que yo les dejo venir con apuntes, son preguntas para a ver si entendieron, no para ver si recuerdan. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá estamos en un ejemplo clarito de la anemia que decía antes. Y yo les diría, ¿cómo se vincula esta con los reticulocitos? Esta, la intravascular, hemolítica. ¿Cómo van a estar los reticulocitos? Fíjate, no te pregunto esto, te pregunto, ¿cómo van a estar los reticulocitos en una anemia hemolítica? ¿Disminuidos? Chin, 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 chin. Altos. Alguien los rompió. Y la respuesta del cuerpo es rápida. Pucha, rompe. No está participando, acordate que no está participando el riñón. El riñón tiene una respuesta lenta a la anemia, Alonso. ¿Me entendés? Tiene una respuesta lenta. Hay que producir eritropoyetina, hay que hacer que la eritropoyetina salga del riñón, hay que hacer que llegue a la médula ósea, hay que esperar que la médula ósea fabrique los nuevos glóbulos rojos. ¿Está bien? Y por lo tanto, esa respuesta es lenta. No importa que no quiere decir que no la hayas activado. La podés haber activado, pero esa no va a ser la respuesta inicial. Si se te rompieron todos los glóbulos rojos en sangre, tu respuesta es, che, fábrica, ¿qué tenés para darme? Dame todo lo que tengas. ¿Está bien? Reticulocitos automáticamente salen inmaduros. Y veo mucho reticulocito en sangre que normalmente deberían ser muy poquitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, lo que quise decir, fíjate que estaba parado en esta pregunta o en este tema, una anemia hemolítica intravascular, y te pregunté, ¿cómo van a estar los reticulocitos? Y en ese contexto es, ok, si entendí bien que esto es una anemia aguda, aguda, ¿está bien? Intravascular, se rompen los glóbulos rojos y que por lo tanto tiene algunas producciones que se liberan, tal cosa, pero lo fundamental es que me siguen faltando glóbulos rojos, yo le pido a la fábrica que los saque inmaduros. ¿Ok? ¿Estamos? Para que entiendan por dónde van los mecanismos de pensamiento que uno busca entender. Ah, ojo, Ok. sí, dale, No, está diciendo que ok, que había entendido lo que había dicho. perfecto. La otra cosa es a ver, no, el único problema en sangre no es que falten glóbulos. El problema en sangre es que haya glóbulos de más. El caso de ayer, ¿tenía glóbulos de más? El caso que sí, vimos, ¿tenía glóbulos aumentados? sí, Tenía. Entonces, Leslie te podría preguntar específicamente por el caso que usted vio en su último taller, laboratorio 7. Identifíqueme qué tipo de patología tiene. Y en unas te pongo poliglobulia.
No te digo que tienen los glóbulos aumentados. Te pregunto y te digo, poliglobulia, metaglobulia, alteroglobulia, anemia. ¿Está bien? Y te pongo secundaria, mayor requerimiento de oxígeno. La poliglobulia es secundaria al aumento de, una de las cosas es secundaria, las otras no, es aumento de la producción. Hay algo que está estimulando de más la producción en forma exagerada. Ah, ah. ¿Está bien? El insuficiente renal crónico tiene anemia. ¿Está bien? Y la respuesta es aumentar la eritropoyetina, pero nunca llega a poliglobulia. Si tenemos otras, la policitemia hipóxica, o yo te podría preguntar, el EPOC, ¿qué tipo de policitemia tiene? ¿Rubra, hipóxica, una metahemoglobinemia o una policitemia ficticia? Y ustedes dirían, automáticamente está clarísimo, es hipóxica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Ok. Y acá hay una cosa súper importante que dice, lo único que les voy a preguntar de las leucemias y otros, que son las alteraciones de los glóbulos rojos, es lo que está en el I/Q. Tal cual, ¿eh? No va a haber otra cosa. Solo eso. Y te lo dice ahí, cualquiera de ustedes me podría hacer un juicio después de la prueba si yo les hago una pregunta sobre leucemia o sobre aumento de la producción de glóbulos rojos, sobre las alteraciones de los glóbulos blancos, perdón, que no esté en el I/Q. Solo eso. Son 2 páginas, 3 páginas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto. Muy bien. Me encanta que nos pongamos de acuerdo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunta a ustedes porque esto a Joaquín o a los que no hablan tanto, ojalá a Javi o a Juan, o a Valentina, si están ahí. ¿Se va entendiendo que estoy explicando la lógica de la prueba? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Perfecto. Entonces, es que ese es el punto, ¿no? Tratar de darles elementos para que también ustedes puedan enfocar claramente su repaso. Vamos a ir ahora vamos a dejar sangre. Oh, no, antes de dejar sangre, perdón. Vamos a una cosa que no sé si les encantó, yo creo que no, pero no importa, se las muestro. Que está uno de los que el tema de la gimnasia de mente que hicimos. Y que muy probablemente haya la mayoría de las preguntas van a tener relación con alguno de los casos que vimos. O sobre cada caso seguro que hay alguna pregunta. ¿Está bien? Para ver pero si entendieron bien el caso. Ya que nos tomamos el trabajo de hacer un caso o de hacer un laboratorio, cada uno de esos tiene detrás una pregunta que dice relación con eso. En el caso de el que están viendo ahora, que fue este que hicimos, fíjense que lo que hicimos es establecer varias cosas, ¿no? Primero hicimos un ejercicio que tenía que ver con qué pasaba con el sodio y el cloro. Para tranquilidad de ustedes, como voy a tener la opción en la prueba Solemne 3 de hacer muchísimas preguntas sobre los temas de medio interno, esta pregunta no va a ir tanto del de medio interno. Es factible que esta pregunta o lo que haya de la prueba tenga que ver más con la segunda parte, ¿no? Donde tiene que ver con que sí estamos entendiendo que cuando veo sangre, veo un volumen en particular. Y yo les hice ejercicios los otros días en clase que decían con 2 volúmenes en particular y que eran los que se relacionaban con la insuficiencia cardíaca, ¿está bien? ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? ¿Qué volumen se aumenta? ¿Qué volumen se disminuye? Y había cálculos relativamente simples. Y acá lo que decíamos que era que al final lo que habría que haber hecho es darse cuenta que yo tengo los volúmenes y lo que tengo y tengo que aplicar la regla de tres. Más que aplicar la regla de tres simple, tengo que aplicar la lógica para terminar determinando que si aumenta el líquido corporal total, va a ser a expensas del líquido intracelular o del líquido extracelular y poder hacer el cálculo. Y fundamentalmente el tema del volumen de plasma. ¿Qué pasa con el volumen de plasma? Si alguien sangra y sangra tanto, ¿cuánto es el valor del volumen de plasma que se va a ver afectado? ¿O en cuánto va a bajar? ¿Está bien? ¿Y cuánto cae? Y es un tema de lo que hicimos ayer, decir, ok, perfecto, cae tanto, tanto, tanto. Si yo tengo claridad, despejo esto y lo tengo relativamente clarito. ¿Sí? Y
Esto es un poco para más o menos darle sí, obviamente puede haber alguna pregunta que diga relación con los temas de esto. Vamos con el otro tema. Entremos a corazón. Y en corazón a mí me gustaría hacerles el siguiente repaso, hacerlo bien efectivo el repaso. Y déjenme tomar un ejemplo muy simple. Y lo que voy a mostrarles es agarrar y voy a poner lo que ustedes hicieron. Pero lo voy a tomar a lo que ustedes hicieron, porque ustedes hicieron lecturas de estos temas. ¿Ok? Y yo diría, vamos a hacer una reflexión y ahí sí me gustaría que me ayudaran a hacer una reflexión conjunta. Ahí lo están viendo, ¿no? Voy a poner un poquito más grande. Me avisan cuando lo vean súper bien. ¿Lo ven bien ahí? ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que ahí estamos viendo el texto. Y estamos ustedes viendo el texto de insuficiencia cardíaca que la mayoría de ustedes lo debe haber leído y el que no lo leyó sabe. Mira, Connie me hizo leerlo en clase, qué suerte, lo vimos como trabajo. Entonces, y si no, lo voy a leer porque tengo la experiencia. Fíjense, miren qué interesante. Si yo agarrara y yo simplemente agarrara y dijera, estas son características y estas son las características del gasto cardíaco. A Connie se le podría ocurrir preguntarles cuáles son las... dígame o indique. Si fuera una pregunta múltiple choice, vendría ahí como para seleccionar esta o cuál no es, a excepción de, suponiendo. Pero si fuera a haber una pregunta abierta, yo les podría decir, dígame al menos 3 características fundamentales de la insuficiencia compensada. Y está ahí, es fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? En términos de que primero te explicó que era la insuficiencia cardíaca, te dijo que era y te dijo que había dos grandes, la compensada y la no compensada. Ah, qué interesante. Habla de compensada y de no compensada. ¿Está bien? Incluso especifica qué va a pasar, fíjense, el miocardio dañado se hipertrofia, anulando gran parte del daño cardíaco y aumentando el gasto cardíaco. ¿Esto sería compensado o descompensado? El miocardio no dañado se hipertrofia, anulando gran parte del daño cardíaco y aumentando el gasto cardíaco. Eso sería una respuesta en una insuficiencia compensada o descompensada. Compensada. Compensada, claramente. El miocardio se hipertrofió, está compensando, anula el daño que había y aumenta el gasto cardíaco, que es lo que hemos estado haciendo bien, aumenta el trabajo cardíaco porque el trabajo anterior no alcanzaba. Listo, bingo. Entonces, podría ser, si fuera múltiple choice, que viniera de ahí. O yo directamente les digo, señores, en el caso en el cual el miocardio no dañado se hipertrofia, anulando gran parte del gasto cardíaco, y aumentando el gasto cardíaco, deme las 3 características fundamentales que podría tener ese estado del corazón. Y ustedes ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo esperaría encontrar alguna de estas 8. Obviamente no todas tienen la misma importancia, pero se dan cuenta que si piensan en esto de ¿qué me podría preguntar de todo este texto? Y uno dice, está fácil. Acá hay 2 cosas importantes, que las vimos, que era importante saber que había cardiopatía compensada y descompensada, y las características. ¿Qué otra cosa te dice acá? ¿A qué se debe? Ah, pará. Esto es otra cosa. ¿Está bien? El aumento de la presión en la aurícula derecha, ¿a qué se debe? Ah, esto es, ¿y por qué? Una típica pregunta que responde, ¿y por qué? ¿Por qué aumenta la presión en la aurícula derecha en la insuficiencia cardíaca compensada? Ah, porque la sangre del corazón dañado se acumula en la aurícula derecha, lo vimos claramente. Ah, sí, porque en realidad tiene esto, se acumula la sangre. Porque el retorno aumenta la estimulación simpática y el riñón en compensación con eso también retiene sodio y por eso todo eso hace que yo tenga más presión del lado derecho. Poca presión en el izquierdo, más presión en el derecho. ¿Por qué? Es fácil, la bomba no funciona bien.
Entonces, la parte que está detrás de la bomba, ¿no es cierto? Lo que está antes de la bomba, se aumenta el agua y saca la misma cantidad. No, si está dañado el corazón, por lo tanto, lo que tira por la manguera para regar es poco, pero se le amontona mucho líquido atrás. Ah, y ahí está la explicación. Entonces, fíjense como de nuevo, acá uno podría decir, ok, si esto yo tuviera que ir resaltando algunos elementos que me permitan claramente hacer un resumen de cómo va esto, yo diría, ahí lo tenés, mira, ahí tenés. Después te explica, qué sé yo, y de nuevo, ¿cuáles? Opa, paren las rotativas, principales causas de retención de sodio. Ajá, ¿por qué se retiene sodio? No, ese color no sirve. Momento, me equivoqué. Parece ser importante. Causa de retención de sodio. Y acá te dice, porque disminuye la presión por la constricción simpática de las arteriolas, por el aumento. Y si se fijan, pero es muy largo esto, Connie. No, acá dice aumento de la angiotensina. Esto es lo importante. El resto es la explicación de esto. Aumento de la liberación de aldosterona. Ah, está fácil entonces. Eso es lo que tengo que entender. Aumento de la liberación de la hormona antidiurética. Ah, mira qué fácil, son tres huevadas. ¿Se entendió? Ya sé que no son tres estupideces, pero ¿se entendió? Sí, profe. Y esto es quizás la explicación de que uno esperaría que digan, ok, está claro que tengo que leer los textos de los podcasts, porque de ahí el Conis dijo, lo principal en cardiovascular, de la parte corazón, está centrada en esos 5 temas. Por lo tanto, de la parte cardiovascular, ¿va a haber preguntas? Yes. ¿Está bien? Y va a haber preguntas de fisiopatología. Va a haber un mix de preguntas, pero como tiene muchas preguntas para hacer Conis en este tema, porque si sacamos, son, ponele 35 preguntas, va a ser tantas de la parte general, pero a su vez van a estar haciendo parte de estos temas. Entonces le quedan como 25 preguntas para hacer de cada, 24, ponele que le queden para hacer de cada tema. 24 dividido 4, uy, pero no dijo que eran tan importantes los dos temas, el de sangre era medio importante, pero no importa. 24 dividido 4, ¿cuánto da? 6 por 4, 24. 6 por 4, 24. Tiene 6 preguntas que hacer. Entonces, de estas preguntas, probablemente en alguna prueba vendrá una de tal cosa, otra de tal otra, pero se entendió el tema de verlo. Fíjense de nuevo acá. Causas. Miren qué interesante. Si no hay que ponerle foco a muchas cosas. Causa, entonces yo digo, la descompensada. Pará, Connie, acá vamos a señalar con rojo. Vamos a ponerlo con rojo. Y acá vamos a subrayar esta palabrita. Descompensada. ¿Está bien? Mira qué interesante. Y esta pregunta es de músculo. Es de tejido. Ah, qué interesante. Y está preguntando algo que vimos en fisio. No pueden acumular suficiente cantidad de calcio. Mirá vos, qué interesante. Y por eso está débil. Ahora, este punto lo relaciona. Esto provoca retención de líquido. Ay, qué interesante. Podríamos hacer un diagramita de causa-efecto y hacer que esto sea. Y a su vez provoca el estiramiento. Estira los sarcómagos. Así, no sé si me están viendo en el video. Se estira los sarcómagos. Los estira mucho. ¿Se podrán contraer bien? No. Ups. ¿Está bien? Y eso lo explicó 20 veces. Retención de líquido también causa edema del miocardio. Con la pared rígida, disminuye el volumen de llenado diastólico. Listo. Y el contenido de las terminaciones disminuye a niveles muy bajos que disminuyen aún la contractilidad. Claro, acá está fregado. El tipo este, cuando ya está descompensado, la, la capacidad del corazón de responder no alcanza. ¿Se entendió? Y fíjense, ¿puedo pedirles algo a ustedes? Ahora que si repasamos este texto, ¿está bien? Esta primera parte. ¿Es mucho lo que hay que recordar de esta parte del texto o es relativamente poco si me centro en lo importante? ¿Están en shock? Hello. Es poco, la verdad, profe. Es poco, pero lo que hay que poner foco en tratar de entenderlo. Fíjense que después ya entendimos cuál es la insuficiencia cardíaca general. Y, ¡oh!
Nos habla de la izquierda. Ajá. Conis parece comunista. Listo. Seguro que va a querer hacer alguna pregunta. Porque acá está insuficiencia cardíaca izquierda. O es de derecha, Conis. No sé. Y después habla de arriba habló de la derecha, ahora habla de la izquierda y después habla del shock. Entonces, ¿sería factible que alguien quisiera hacer una pregunta para que distingamos entre una y otra? Y puede ser. Entonces yo debería estar poniéndole foco en estos temas, ¿está bien? O en los focos de lo que sería la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Está bien? Y entonces es relativamente fácil entender que tengo que distinguir ciertos elementos que son claves para poder hacer un buen resumen de esto. No es muy difícil. Hay que poner foco. Yo digo, fíjense, dijimos características. ¿Está bien? Características. Causas y efectos. Característica, causa y efecto. Característica, causa y efecto. ¿Y será eso lo que me interesará que tengan claro? La característica, la causa y el efecto. ¿Ok? ¿Y qué produce? ¿Estamos? Entonces simplifica. Esto como para darles, ya que van a tener que hacer Ojo, tienen la gran ventaja, la mayoría de estos, de ustedes, a estos textos de cardiovascular, al menos 3 los tienen que haber visto en clase, salvo que no hayan estado en la clase, en los laboratorios. Pero si estuvieron en los laboratorios, por lo menos 3 de estos temas los tienen repasados, con lo cual debiera ser relativamente más fácil. Y yo empezaría obviamente por los que no tienen, los que no vieron. ¿Está bien? Si no vieron arritmia, hay que ver arritmia. Si no vieron shock, hay que ver shock. Los otros 3 los vieron. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a irnos a... ¿Qué otra cosa de cardiovascular se me podría ocurrir preguntar? Y fíjense que sí, acá yo les diría, y haría fuerte, fuerte, fuerte énfasis, en que probablemente, sí o sí, y acá viene una doble recomendación. Sí o sí, yo lo que haría es decirles, si me tomé el trabajo de explicarles en detalle, en muy buen detalle, e hicimos ejercicios de la parte de cardiovascular, donde aparecía un dibujito que tenía una forma de ola con 4 partes, ¿está bien? ¿Ustedes creen que podrá haber alguna pregunta de esas? ¿Se acuerdan de qué estoy hablando o no? No, la verdad, profe, no me acuerdo. No se acuerda. Se lo voy a mostrar y rápidamente usted va a hacer que su memoria se le reactive, salvo que haya estado ausente. ¿Lo ve Mm. ahora? ¿Se acordó? Sí, ya me acordé. Perfecto. Esto es, y ya se dieron cuenta y de nuevo, volumen, gasto cardíaco, trabajo cardíaco, que depende de cuánta sangre me llega y de cuán rápido bombea la bomba. De esas dos cosas, perfecto. Ahora, ¿cómo se llena el ventrículo? ¿De qué dependía? De cuánta sangre le llega, perfecto, retorno venoso, de cuán fuerte se contrae, perfecto, y de cuánta resistencia tiene para sacar la sangre. Esos 3 cosas Connie la dio vuelta. ¿Habrá preguntas que tengan que ver con eso? Seguro que sí. ¿Está bien? Seguro que sí. Entonces, y este esquema va a estar seguramente en la prueba, y ahí ustedes tienen que acordarse de decir que este esquema te permite leer cómo está. Entonces, el punto A termina cuando se cierra tal cosa, antes de que se abra, ahí empieza el punto A, y esa es la cantidad de sangre que quedó dentro del ventrículo, por lo tanto es el momento en el que terminó tal cosa. Y a partir de ese momento se empieza a llenar, por lo tanto ahí empieza algo a producirse, tal cosa, que hace que pase un volumen del 50 al tanto y que de acá llegue al punto B y del punto B tal y tal cosa. ¿Hay dudas de que sobre esto puede haber preguntas? Porque, a ver, siendo práctico, esto lo entrenamos, lo mostramos e hicimos ejercicio y volvimos sobre él. ¿A alguien le cabe alguna duda que alguna pregunta de estas va a haber? Ninguna duda. Ninguna duda. Y Valentina, ¿entendiste de alguna manera que la pregunta probablemente ya no vas... A ver, lo que dije al principio, si te estoy mostrando esto y esto te mostré en clase, la pregunta no va a ser igual, igual, igual que esta. Se va a basar. Es más, puede que aparezca el mismo gráfico.
¿Está bien? Pero va a estar en un contexto distinto, de alguna enfermedad. ¿Está bien? ¿Ok? De la misma manera que puede haber preguntas como las que hicimos de las tablitas, de mostrarles qué es la actividad nerviosa simpática, cómo puede estar alguna parte del sistema cardiovascular. Ojo, estas preguntas son de circulatorio, no son de corazón. Esas que están viendo ahí son de circulatorio. Y quiero ir y quiero hacer el siguiente ejercicio para, por ejemplo, una pregunta respiratoria, que la están viendo ahí. Es decir, de cardiovascular, los textos. ¿Está bien? Y algunos ejercicios. De la parte respiratorio, los hice respirar hondo, largar el aire y volver a inspirar, respirar. Entonces yo les podría preguntar, si yo les muestro este gráfico, ¿está bien? Donde el volumen está en litros, ¿está bien? Y el tiempo está en minutos. Y les digo, esta señora, esta persona que está, esta mujer que está respirando acá es una mujer que respira 12 respiraciones por minuto. ¿Cuántas cosas solo con esta gráfica ustedes me podrían decir que está pasando? ¿Qué me podrían decir de esto? ¿Me podrían responder qué cosa? Piensen. La capacidad máxima inspiratoria. Bien. ¿Y si me podés responder la capacidad máxima? ¿Todo el mundo está de acuerdo con Alonso? La capacidad máxima inspiratoria. ¿Y desde dónde a dónde sería la capacidad máxima inspiratoria, Alonso? Números, decime desde el número. ¿Desde qué número hasta qué número? De 3 a 6. Perfecto. Ok. ¿Qué otra más me podría responder? Leslie o cualquiera, Valentina, cualquiera de los otros. Ah, la misma lógica que hizo recién, está perfecto, lo entendieron perfecto. Si lo entendieron perfecto. Y si yo te preguntara o les preguntara, Leslie, ¿me podés decir cuánto es el volumen corriente de este paciente? No sé si está la Leslie ahí. Cualquiera, Juan, el que responda. De 3 a 3,5 litros. Claro, y entonces, ¿cuánto es el volumen corriente? De 500. De 500. Perfecto. Y si yo te digo, ¿sabes qué? Le hicimos una medición a este paciente y sabemos que su volumen de reserva residual es de 1 litro. Lo medimos con gases, ¿no? Lo medimos con gases. Y yo te digo, y respira 12 veces por minuto. Yo te podría preguntar ahora y decir, ¿me puedes decir cuál es el volumen de ventilación de este paciente? Oh, me perdí con las matemáticas. Pero no es matemática, ¿eh? No es matemática, por eso lo puse. Suponiendo que una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Calcula la ventilación por minuto normal. No es la ventilación por minuto normal. ¿En qué se va a basar? ¿En la inspiratoria forzada? ¿En la expiratoria forzada? ¿O en el volumen corriente? Volumen corriente. Perfecto. Y 12 por 500, ¿cuánto da? 6. Qué fácil, ¿no? Sí. ¿Estamos? ¿El resto se dio cuenta? Yo ya sé, miro el gráfico y digo, entre 3 litros y 3 litros y medio está el volumen corriente. Perfecto, me queda claro. Es medio litro. Y me dicen que ventila 12 veces por minuto. Qué interesante que lo que de alguna manera le costó a Alonso es decir, ¿cuál es mi volumen corriente? Si yo les dijera a ustedes, ¿cómo calcularíamos para el corazón el gasto cardíaco? ¿Cómo lo calculamos habitualmente? ¿Cómo calculamos el trabajo cardíaco? ¿Cómo era el cálculo de trabajo cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia respiratoria, ¿no? Por frecuencia cardíaca. Sí. La cantidad de líquido normal que saca por la cantidad de veces que late. ¿Cuál es el volumen respiratorio normal que usamos? El volumen corriente. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? Tanto. ¿Cuánto es el volumen de ventilación por minuto? Volumen corriente por frecuencia respiratoria. Está en el PPT, está en varios lados, pero cuando lo llevas a la práctica, y lo que quiero entender es que, fíjense, perdón, les podría con este mismo gráfico haber preguntado, ¿me podés decir cuál es la capacidad inspiratoria? Me la dijo Alonso. ¿Les podría haber preguntado cuál es la capacidad expiratoria?
¿Y qué harían? Sumarían los 500 más los 2 litros que hay abajo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Ok, ¿qué otra cosa más, ya que estamos cerquita del horario de protección a mi señora? Una recomendación muy fuerte que haría y que quiero mostrárselas. Otra cosa, antes que nada, de respiratorio, las enfermedades, yo les voy a subir un texto I por Q que me di cuenta ahora que está viendo que el texto I por Q de respiratorio no está subido, se los voy a subir, ¿está bien? Le voy a avisar a todos. Es cortito, el texto de respiratorio de I por Q tiene, se los muestro para que vean que es súper corto. Y para que vean que también sigue la misma lógica de los otros textos, ¿no? Déjenme. ¿Están ahí? Sí, profe, pero no se ve, parece el texto que está copiado. Momento, 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 téngame paciencia. Ahí va. El respiratorio, el texto de respiratorio es súper cortito, pero más allá de ser corto, se van a dar cuenta que a su vez es muy concreto en mostrarle, lo están viendo ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora sí se ve. Entonces, fíjense que el texto este es cortito, son muy pocas páginas, si sacamos la introducción y toda esta página sobre el material, son menos de 4 páginas, ¿está bien? Entonces, ¿qué se habla acá? Porque tenés hasta acá, ya ahí va la tercera, que es pura, pura cháchara, ¿está bien? Ahí está la tercera, pero en la página 4. Y en realidad, si entras, son 2 páginas y media que tendríamos que ver. Y acá lo que te explica es, en cierta forma, eh, no, este es el I por Q. Fíjense, todo esto es respiratorio. Primero veamos esto. Es esto y esto. ¿Está bien? Y acá, recién hacia el final, hablamos de estas alteraciones, con lo cual esto lo tienen que manejar porque ya lo manejan de algo. Y después hablamos de insuficiencia respiratoria, que es lo que hemos estado hablando. ¿Está bien? Hablamos de infecciones que las vieron en micro y solo nos tomamos un poquito de tiempo para hablar de algunas enfermedades particulares del pulmón con los trastornos obstructivos. Y acá se vuelve a explicar el FEP. Acá estaba el FEP, está bien que lo vimos en el caso. Está el asma, que también incluso lo hemos repasado. Las características particulares cuando el asma está con contracción o no. Hay cosas de drogas que ustedes saben que yo no les voy a preguntar sobre drogas. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que sí le hemos visto en detalle. Con lo cual, de patología, de patología respiratoria es solo lo que está acá. Y a este documento les voy a agregar el podcast de respiratorio, que si lo encuentro acá está, que es un refuerzo de lo anterior, pero que está totalmente relacionado y ahí lo muestro, que está totalmente relacionado con el caso. A ver si ahora lo ven. Sí, ¿no es cierto? Ahí lo están viendo. Y este es el que yo les decía. Hablamos de insuficiencia respiratoria y se les explica muy bien las diferencias. Y hablamos, acá sí hacemos la explicación que de todas las cosas que hablamos en clase cuando vimos, de la neumonía, del asma, volvemos a repetir del asma, y hablamos de la hipoxia, que esto les cuesta mucho, y por eso se los agregué. ¿Está bien? Y son 3 páginas, pero que les explican y ponen el foco en las 3 cosas que deberían centrarse de respiratorio. Ok, ahí estamos. Lo que les iba a decir, ya cerrando un poco, es que si ustedes van y buscan el MAA de respiratorio, y mi sugerencia es esa, no dejen de no ver el MAA de respiratorio, porque los MAA de respiratorio tienen una gran ventaja. Todos los MAA en general tienen esa ventaja, pero este en lo particular tiene una característica muy piola, que es que para
y sugeriría estrictamente que esto sea lo primero que vean. Ustedes van a estar viendo un repaso de la anatomía, lo están viendo ahora, el repaso de la anatomía, el viaje pulmonar, es fácil, la fisiología del sistema respiratorio, la función pulmonar y la mecánica de ventilación. Con estas cosas van a estar en condiciones perfectamente bien de entender el core de lo que serían las preguntas que se pueden hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ¿Dudas, profe. preguntas, inquietudes? Yo hasta el momento no. Muy bien. No, nada, profe. Perfecto, muy bien señores, les agradezco profundamente el que hayan estado conectados. Yo terminado esto bueno, voy a ver cuándo se hace termina de subir la grabación. Cuando se suba la grabación les voy a avisar que está subida, que probablemente sea en el curso de la tarde de hoy, por si alguno de los otros estudiantes la quiere ver o ustedes la quieren recomendar, porque con esto te queda claro de qué va la prueba. Muy bien, muchas gracias, les mando un abrazo grande, descansen y prepárense para la prueba. ¿Ok? Gracias, profe. Chau, Gracias, chau. profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias por su tiempo, profe. Que tenga buen día. Hasta luego.